Pues aquí empezamos y ya estamos aquí en el ombligo de la semana miércoles, ¿no? Ya estamos también casi en la mitad del año, estamos en el sexto mes, a punto de ver ya el segundo semestre, de ver un nuevo gabinete, del nuevo gobierno y de ver, confiemos, que llegue un poco de tranquilidad ya a los mercados después de las elecciones y después, sobre todo, de los anuncios con respecto a los cambios con el plan C y demás cosas, lo que ha alterado mucho el tipo de cambio y también en la Bolsa Mexicana de Valores, entre otras cosas. Lo que esperamos es que las inversiones sigan llegando. Y bueno, pues aquí estamos justo dando la bienvenida en este programa para hablar de estos nichos de oportunidad que se presentan. Yo soy María Zúñiga, esto es En Concreto contigo y aquí recibo con mucho gusto a Enrique Basaldúa, analista de mercados para ATFX de Latinoamérica. Enrique, pues están agitados los mercados, así que muy ansiosos de saber en dónde si hay oportunidades después de las elecciones que ya tuvimos, pues ya van a ser casi 15 días. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Mariel, por la presentación. Qué gusto estar compartiendo este espacio contigo. Y sí, tal cual como lo mencionas, en la última semana hemos visto mucha volatilidad en el mercado, en la Bolsa Mexicana de Valores, en el tipo de cambio del peso mexicano a comparación del dólar. Y esto tras las elecciones en México, en las que em, tenemos una nueva presidenta virtual electa, Claudia Sheinbaum. Así es. Oye, y bueno, ¿qué mensaje le podemos dar a los inversionistas? ¿Qué oportunidades hay de inversión después de todo este proceso, ¿no? Que bueno, pues fue en paz, fue pacífico, fue democrático y pues esto es lo que eligieron las mayorías, ¿no? Podemos estar o no de acuerdo, esto es lo que eligieron las mayorías, este es el gobierno que se tiene y esta primer mujer presidenta en México, incluso antes que en Estados Unidos ya estamos teniendo una mujer presidenta. Pero cuéntanos, ¿qué oportunidades ves tú en este contexto, pues, de inversiones? Vale, debemos de entender qué es lo que ha estado sucediendo en los mercados, por qué es que se ha presentado tanta volatilidad. Como tal cual lo mencionas, estas son las decisiones que hemos tomado como nación y realmente no hay una cuestión sobre la nueva o la futura administración, sino lo que sucede es la incertidumbre en el mercado tras la mayoría en el Congreso por parte de Morena. En el transcurso de este año y desde el año pasado hemos visto cómo el peso mexicano se había estado valorando a comparación de el dólar, llegando a alcanzar niveles mínimos de hasta 16.23 pesos por dólar. Debemos de entender también de dónde viene que el peso mexicano se haya valorado tanto desde el año pasado hasta el mínimo que alcanzó a tocar este año, ¿no? Venimos de un periodo en el cual Banxico ha estado manteniendo o aumentando tasas de interés con la finalidad de poder controlar así la aceleración de la inflación. Estas tasas de interés, el aumento en las tasas de interés nos trajo oportunidades para invertir en deuda mexicana, en bonos como CETES que ofrecen rendimientos de mayores, superiores al 11%. Por otro lado, debemos de entender también qué es lo que sucede con la deuda americana, que a 10 años ofrecen rendimientos de 4.5%, motivo por el cual desde el año pasado el peso mexicano, o más bien la inversión en deuda mexicana, se empezó a volver más atractiva que la inversión en deuda americana por el diferencial de tasas, ya que México está pagando un rendimiento mucho más alto y esto abre posibilidades para el carry trade. Entonces, principal motivo por el cual habíamos estado viendo esta valoración en el peso mexicano por la atracción de inversión extranjera hacia los bonos mexicanos. ¿Qué es lo que sucede en el contexto actual tras el periodo electoral? Pues entramos en un periodo de incertidumbre tras que se haya ganado
la mayoría en el Congreso, lo cual crea miedo para los inversionistas extranjeros, ya que con esta situación se le da poder a un partido político para que puedan tomar decisiones y la preocupación se encuentra en podrán llegar a tomar políticas o medidas antimercado, motivo principal por el cual llegamos a ver esta incertidumbre y miedo. ¿Cómo es que se vio reflejada la incertidumbre y miedo en el mercado? ¿Hacia dónde se fue el dinero? El dinero fue a buscar refugio directamente en el bono del Tesoro a 10 años que si nosotros nos ponemos a revisar la primera sesión de trading después de el domingo de elecciones, cuando vimos una depreciación de el tipo de cambio mexicano que en una sola sesión llegó a sumar llegó a alcanzar los 18.45 pesos por dólar. En esa misma sesión, el rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años estuvo manteniéndose a la baja. Fue una sesión bajista. Entonces, entendemos cómo hubo un flujo de capitales saliendo de la inversión en México. Esta desconfianza en la estabilidad política en el corto plazo en México llegó a verse reflejado hasta en la Bolsa Mexicana de Valores, el IPC el Standard Poor's de la Bolsa Mexicana de Valores, el índice de referencia, tuvo una de las caídas más grandes en los últimos años, reflejando de igual forma la desconfianza de los inversores en el corto plazo hacia las inversiones mexicanas. Una de las ventajas que podríamos encontrar dentro de este periodo o u oportunidades que podemos ver vienen de la mano de la Bolsa Mexicana de Valores, de este Standard Poor's de la Bolsa Mexicana, índice de referencia, que si nosotros lo analizamos en un muy largo plazo, en el largo plazo, su tendencia principal apunta a ser una tendencia alcista. Y en ese momento, con los descuentos que vimos la semana pasada, tras el miedo que hubo en los inversionistas, me parece que dejaron buenos precios en la bolsa mexicana para poder buscar estrategias de inversión a largo plazo, buscando la renta variable en este momento que presenta oportunidades a largo plazo a comparación de la renta fija. O sea, entonces ahorita lo más atractivo es la renta variable a largo plazo. Sí, desde mi perspectiva, lo más atractivo en este momento es la renta variable a largo plazo, hablando directamente del IPC, de la Ujú, Bolsa Mexicana de Valores. ujú. Podríamos llegar a esperar que en el transcurso del año esta pueda llegar a alcanzar nuevos máximos históricos. Ok. Oye, ¿y qué otras oportunidades ves en este momento? Porque veníamos en el camino, ¿no? Del tema de inversión en CETES, veníamos en el camino de invertir en sector industrial, en el nearshoring, ¿no? Etcétera, etcétera. Y como que se presentó un impasse, ¿no? Es lo que yo observo, pero yo creo que tú tienes más elementos para decirnos. Eh, ¿Crees que la próxima semana, con el anuncio del nuevo gabinete, porque pues ya se ratificó al secretario de Hacienda, ¿no? Y no fue Sí. suficiente, ya habló la virtual presidenta, ¿no? Y tampoco se tranquilizaron los mercados, porque está latente el tema del plan C, está latente el tema que con esta mayoría pues puedan aprobar justamente iniciativas o lo que ya anunciaron que van a hacer, que es abrir a parlamento abierto, ¿no? La selección, por ejemplo, del Poder Judicial, en este particular de la Suprema Corte. Y con eso, pues, se pone en duda el Estado de Derecho, ¿no? ¿Qué va a pasar ante las inversiones? ¿Qué va a pasar para los que lleguen? ¿Qué va a poder hacer el gobierno? ¿Qué va a aceptar si ya no hay un contrapeso, ¿no? Yo creo que eso es, mi percepción es lo que más está alterando los mercados, pero ¿crees que la próxima semana, con el anuncio del gabinete, con el paso de más días,
se vaya sintiendo un ambiente pues más estable, menos volátil. Me parece que desde estos momentos ya podemos empezar a hablar de que vamos a ver el desarrollo de al menos de un tipo de cambio menos volátil. Hace Ah, unos cuantos minutos, ujú, no, hace como una hora se ujú, dio la publicación de la decisión de política monetaria de Estados Unidos. También ok, en la mañana se publicó el dato de inflación de Estados Unidos, la cual mostró una contracción. Este qué tipo de bueno. noticias suelen afectar y generar volatilidad en paridades de divisas como el peso mexicano a comparación de el dólar americano. Desde una perspectiva de trading, te puedo decir que el día de hoy el cambio tras la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos en la que deciden mantener la tasa de interés sin cambios, dejando clara una postura restrictiva para la política monetaria de Estados Unidos hasta que la inflación de Estados Unidos mantenga una tendencia clara a la baja. Esto debería de haber afectado de forma negativa al peso mexicano. Sin embargo, vemos que sí mostró una pequeña depreciación desde que se dio el anuncio de política monetaria. Sin embargo, hasta el momento se mantiene estable cotizando alrededor de 18.70 pesos por dólar. Y entonces, dieciocho ya, setenta ya vamos. sí, Híjole. 18.77 justo en este Ups, momento. wow. Entonces, si hablamos de que con noticias que usualmente generan volatilidad, estamos viendo en este momento un comportamiento ya estable, considerando que lo que causó volatilidad fue la noticia de la mayoría en el Parlamento. De aquí en adelante, yo podría esperar un tipo de cambio más estable, que se mantenga oscilando entre los 18 pesos y los 18.90, manteniéndose ahí entre 18.50 y 18.70 en los próximos días. Porque debemos de entender qué es lo que ha estado afectando Mm, a la cotización del tipo de cambio anteriormente a el periodo electoral. ujú, ujú. Debemos de saber cuáles son los signos que la economía y el tipo de cambio nos mostraba desde antes que se podía presentar una depreciación del tipo de cambio, que éste necesitaba de un iniciador, por así decirlo, o para poder tomar la dirección alcista que tomó en las próximas semanas. Entonces, a lo que debemos, me parece que debemos de estar poniendo atención para determinar hacia dónde va a estar direccionándose el tipo de cambio o las bolsas, ya más allá del periodo electoral de México, tienen que ser datos referentes a Banxico, datos referentes también A a su nuestra política inflación. monetaria, claro. Exactamente. De aquí a las próximas elecciones de Estados Unidos, me parece que lo que va a estar determinando la dirección del tipo de cambio y la volatilidad de los mercados mexicanos va a ser totalmente política monetaria, datos de inflación, tanto de México como de Estados Unidos. Ándale. Y como bien lo dices, de aquí a noviembre, ¿no? Exacto, Y luego hablamos, ¿no? Y si llega exactamente. Trump, pues ya es otro escenario. Y si empieza con otras medidas, hacia México, pues ya estaremos también hablando de otras situaciones. Es que tuvimos un periodo muy, muy largo, ¿no? En donde el peso estaba muy fortalecido. Entonces, bueno, pues nos cayó de peso que de un día a otro, ¿no? Sí, sí, Con las totalmente. elecciones, ¿verdad? Viniera esta depreciación y volviéramos a acordarnos, ¿no? De Y esta es que, volatilidad. y es que debemos de entender qué es lo que estaba trayendo a los inversionistas a México, por qué estaban decidiendo estar invirtiendo en bonos mexicanos a comparación de deuda Pues sí, americana. Desde mi perspectiva, el atractivo principal era el diferencial de tasas, el rendimiento, claro, en un punto en el claro. que los inversores podían llegar a decir,
Eh, sé que el bono, la inversión más segura que existe es el bono soberano de Estados Unidos, pero en este momento vale la pena aumentar el riesgo para recibir un 6% más de rendimiento. Pero en el punto en el que se presenta riesgo político es cuando dicen, ok, en este momento sí, el riesgo ya no, ya no justifica el rendimiento extra que estoy No, recibiendo. Por eso vemos claro. esa fuga de capitales tan grande. Exacto, se dio, pero yo creo que el mismo domingo, caray, ¿no? Sí, totalmente. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, pues a mí me gustaría mucho ver contigo, medir este termómetro, de cómo va el tema de la incertidumbre, de la especulación, de la apreciación, depreciación del peso, de la estabilidad en los mercados, ¿no? Ya que justamente pues vamos a estar muy movidos, como dices tú, en estos días. Próxima semana en particular, ¿no? Nuevo gabinete y todo eso. Me gustaría mucho ir midiendo contigo, ¿no? ¿Cómo va este termómetro? ¿Cómo va esta estabilidad o no estabilidad? ¿Qué elementos hay, Enrique, ¿no? Para ir recomendando, ¿no? A las personas también, a inversionistas, no solo del país, sino de fuera, y no solo de un sector, sino en general, ¿no? Pues, ¿qué panorama les avisora para que tengan esa confianza, puedan regresar o no los capitales o puedan llegar otros, ¿no? Ya que le estamos apostando mucho al famoso nearshoring, pues ojalá que no se detenga, ¿no? Si este gobierno pues empieza a hacer la tarea construyendo más infraestructura, que es lo que necesitan también para que puedan asentarse en México. Yo creo que vamos a tener unos meses muy, muy interesantes, ¿no? Si no digo semanas y días, unos meses muy interesantes. ¿Por qué no vamos midiendo contigo, ¿no? ¿Cómo va esta volatilidad o se va asentando más en las próximas semanas? ¿Qué te parece si después del anuncio del gabinete, la próxima semana te buscamos en 15 días y nos dices cómo van los mercados? Sí, claro que sí. En el momento en el que lo desees, estamos disponibles. Todo el tiempo me mantengo monitoreando qué es lo que sucede con el tipo de cambio y las noticias que llegan a afectar. Hay mucho de qué platicar al respecto. Por Sí, ejemplo, lo que mencionaste hace un momento, el nearshoring, que me ujú, parece que en este sexenio va a continuar manteniéndose en crecimiento en el transcurso de lo que vemos de este año, sin ajá, contar la inversión extranjera en deuda mexicana, pues sí hemos visto una evolución y máximos históricos en la inversión extranjera directa, que esta sí favorece totalmente a la industria del nearshoring, y me parece que la nueva administración es algo que va a querer estar apostarle, manteniendo, sí, claro. totalmente. Claro, ¿no? Pues ya viste que, bueno, desde que era candidata, ¿no? Mostró el interés por incluso incrementar esta inversión y esta construcción, ¿no? De incluso 100 parques industriales más. Entonces, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Cómo se detonan estos nichos de oportunidad, qué pasa con los mercados, ¿no? Si ya se tranquiliza el tipo de cambio, se reduce, bueno, la Bolsa Mexicana de Valores ha estado más estable, ¿no? Ya no con ese lunes negro que Sí. tuvo, ¿no? Después de muchos otros años se repitió el lunes en negro con una caída también muy severa. Vamos viendo que se recupere la confianza, que le vayan apostando a ver cómo viene a gobernar con un nuevo pues parlamento, con una nueva distribución de los poderes. Pues esto seguirá caminando, ¿no? Pero vamos viendo cómo se ajustan las piezas. Entonces, pues platicamos en unos días, contigo y por supuesto si surgiera algo así muy relevante que podría ser, pero te vamos a pedir tu opinión y te buscamos, Enrique. Claro que sí, sin ningún problema, cuando gusten. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Fue Enrique Basaldúa, analista de mercados para ATFX Latinoamérica. Y bueno, pues hablando de estos grandes, grandes, importantes temas en la coyuntura postelectoral y que van a decidir y definir mucho los temas de inversión en nuestro país. Así que muchísimas gracias. Nos despedimos dándote este panorama con un experto muy joven y nos da mucho gusto que estés con esa visión muy preparada también. Nos vemos Muchas el día de gracias. mañana. Continuamos aquí. Los esperamos en concreto contigo. Continuaremos en jueves en Vida y Obra. Acuérdate que siempre tenemos buenas noticias para ti, siempre lo mejor para recomendarte que tú tomes las mejores decisiones.
Pásala muy bien. Muy buenas tardes. Gracias, Enrique. Hasta luego. Y bueno, pues aquí les recuerdo que mañana, como es vida y obra, vamos a estar con mi estimado arquitecto Raúl Huitrón, que además él, híjole, gana y gana muchos premios a nivel internacional, eso me da mucho gusto. Lo vamos a presumir aquí, que nos diga, pues, cómo llega a ser tan exitoso un arquitecto mexicano de México para el mundo. De que aquí nos vemos el día de mañana, te esperamos 13:30 horas y muy buena tarde.